Me llamo Celia. Tengo 36 años, soy arquitecta paisajista y madre soltera de 2 mellizos de 4 años, Nico y Lara. Si miraran mi vida desde fuera, a través de las fotos cuidadosamente seleccionadas en las redes sociales o desde la perspectiva de mis vecinos, en este tranquilo barrio residencial de Guadalajara, verían un cuadro perfecto de estabilidad y éxito moderno. Verían a una mujer independiente que dirige su propia firma, que conduce una camioneta del año y que siempre sale de casa con una sonrisa impecable y el cabello perfectamente arreglado. Pero hay algo que ninguna fotografía puede capturar, algo que no se ve a simple vista pero que se siente en cada hueso de mi cuerpo, el peso invisible y asfixiante que he cargado sobre mis hombros durante los últimos 15 años. Un peso que lleva el nombre de lealtad familiar. Era una mañana de sábado típica, de esas en las que uno espera que la paz se prolongue para siempre, o al menos hasta el mediodía. La luz del sol de octubre, dorada y brillante, entraba a raudales a través de la ventana de la cocina, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire y reflejándose en la encimera de granito que tanto me había costado pagar. En la estufa, la sartén chisporroteaba suavemente mientras la masa de los hotcakes se doraba, llenando la casa con un aroma embriagador a mantequilla derretida y vainilla. Era un olor a hogar, a seguridad, un olor que intentaba desesperadamente mantener para mis hijos. Nico y Lara estaban sentados a la mesa, con sus pijamas de dinosaurios y princesas, golpeando sus cucharas contra los platos vacíos con un ritmo impaciente pero adorable. «Mamá, tengo hambre», gritó Nico, con esa voz ronca de recién levantado. «Yo quiero con mucha miel», añadió Lara, sus ojos grandes y oscuros brillando con anticipación. Sonreí, sintiendo esa oleada de amor feroz y protector que solo una madre conoce. Agarré la espátula, dispuesta a darles la vuelta a los hotcakes y preguntarles si querían jugo de naranja o leche con chocolate. Pero la pregunta nunca llegó a mis labios. No empezó como un dolor gradual. No hubo advertencia. Fue como un golpe físico, brutal y despiadado, directo en el cuadrante inferior derecho de mi abdomen. Fue como si alguien invisible me hubiera apuñalado con un picayelo al rojo vivo y luego lo hubiera girado lentamente dentro de mis entrañas. La espátula se me resbaló de los dedos y cayó al suelo, produciendo un estruendo metálico que hizo saltar a los niños. Me aferré al borde de la isla de cocina, mis nudillos se pusieron blancos por la fuerza con la que apretaba el granito frío. Intenté inhalar, buscar aire, pero mis pulmones parecían haberse congelado. El aire no entraba. Solo había dolor. Un dolor agudo, punzante, que me doblaba por la mitad. «¿Mamá?», preguntó Lara, su voz temblando, la exigencia de miel olvidada al instante. Intenté decirles que estaba bien, que solo era un calambre, pero lo que salió de mi boca fue un gemido gutural, un sonido animal que me asustó incluso a mí. Mis piernas cedieron. Caí de rodillas sobre las baldosas duras de la cocina, y el impacto envió una nueva onda de choque a través de mi cuerpo, haciéndome gritar. «¡Mamá! ¡Mamá!». Nico saltó de su silla, corriendo hacia mí con sus pequeños pies descalzos. Me agarró del brazo, sacudiéndome. «¡Levántate! Los hotcakes se queman». El olor a mantequilla quemada empezaba a llenar el aire, volviéndose acre y desagradable, mezclándose con mi propio sudor frío que ya empapaba mi frente. Sabía lo que estaba pasando. Conocía mi cuerpo, y aunque solía ignorar el cansancio o los dolores de cabeza por estrés, esto era diferente. Algo dentro de mí estaba a punto de estallar. Apendicitis. O tal vez un quiste ovárico que se había roto. La terminología médica no importaba en ese momento. Lo que importaba era la certeza absoluta y aterradora de que mi vida estaba en peligro inminente. «Nico», jadeé, mi voz sonando como un silbido a través de mis dientes apretados. «El teléfono, trae el teléfono de mamá». «¡Rápido!». El niño, asustado por la palidez de mi rostro y las lágrimas que corrían por mis mejillas sin control, corrió hacia la mesa. Sus manos pequeñas temblaban tanto que casi tira el aparato. Cuando me lo entregó, mis propios dedos no respondían. El dolor era tan intenso que mi visión se nublaba, llenándose de manchas blancas y negras que bailaban ante mis ojos.
Tuve que intentar desbloquear la pantalla 3 veces antes de que mi huella digital fuera reconocida. No llamé a mi madre primero. Mi instinto de supervivencia, ese que había afilado durante años de resolver problemas sola, tomó el control. Marqué el 911. Emergencias, ¿cuál es su situación? Respondió una voz femenina y calmada. Necesito una ambulancia, dije entre buconadas de aire, cada palabra costándome un esfuerzo titánico. Dolor abdominal severo, creo que es el apéndice, o una hemorragia interna. No puedo moverme. Deme su dirección, señora. Recité mi dirección mecánicamente, luchando contra las ganas de desmayarme. Les dije que la puerta estaba sin seguro. Les supliqué que se dieran prisa. Cuando la operadora me dijo que la ayuda estaba en camino, dejé caer el teléfono sobre las baldosas y miré a mis hijos. Lara estaba llorando en silencio, abrazada a su hermano. Nico me miraba con una valentía frágil, tratando de no llorar para no asustarme más. El terror real me golpeó entonces. No era el miedo a morir, sino el miedo a dejarlos solos. Su padre, un hombre que prometió amarnos y cuidarnos, había desaparecido de la faz de la tierra hacía 3 años, dejándome con deudas y 2 bebés de 1 año. No tenía a nadie más en esta ciudad que pudiera venir en 5 minutos. Solo tenía a mi familia. A mi sagrada familia. Con una mano temblorosa, volví a tomar el teléfono. Busqué el contacto guardado como mamá. El tono de llamada sonó. 1, 2, 3, 4. Cada segundo se sentía como una hora. Por favor, contesta. Por favor, mamá, solo por esta vez, sé la madre que necesito. ¿Bueno? La voz de mi madre, Otilia, resonó en el altavoz. Pero no había calidez. No había preocupación maternal. Lo que escuché fue un suspiro de impaciencia y de fondo. El inconfundible y caótico ruido de los anuncios de un aeropuerto. Mamá, sollocé, el dolor haciéndome enroscar en posición fetal en el suelo de la cocina. Mamá, ayúdame. Ay, Celia, ¿qué pasa ahora? Su tono era de pura exasperación, como si la hubiera interrumpido en medio de una tarea crucial. No te escucho bien, hay mucho ruido aquí. Estamos a punto de abordar. ¿Abordar? Repetí, la confusión luchando contra la agonía. Mamá, escúchame. Estoy en el suelo de mi cocina. He llamado a una ambulancia. Creo que se me reventó algo adentro. Me van a operar de urgencia. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Por un segundo, un breve y estúpido segundo, pensé que la había impactado. Pensé que el instinto maternal se activaría, que gritaría, que cancelaría todo para correr a mi lado. ¿Operar? Preguntó ella, pero no sonaba asustada, sonaba escéptica. Celia, siempre has sido muy dramática con el dolor. ¿Seguro que no es solo una indigestión por comer esas cosas veganas que te gustan? Mamá, estoy sangrando internamente. Grité, y el esfuerzo me hizo ver estrellas. Necesito que vengas. Necesito que alguien cuide a Nico y a Lara. No tengo a nadie más. Por favor, no suban a ese avión. Vengan a Guadalajara. Se lo suplico. Escuché a mi madre cubrir el micrófono del teléfono con la mano, pero su voz se filtró, amortiguada. Estaba hablando con mi padre, Ramiro, y con mi hermana, Gema. Pude distinguir palabras sueltas, dice que es urgente, siempre arruina todo, los boletos, Puerto Vallarta. Luego, la voz de mi madre volvió, clara y fría como el hielo. Celia, hija, escúchame. Ya hemos documentado las maletas. Estamos en la sala de espera VIP. Tu padre lleva meses esperando este viaje por su cumpleaños. Y Gema, bueno, tú sabes que Gema ha estado muy deprimida desde que le cancelaron ese contrato de modelaje. Ella necesita este fin de semana de detox en la playa. ¿Me estás hablando en serio? Pregunté, incrédula. Las lágrimas calientes se mezclaban con el sudor en mi cara. ¿Me estás diciendo que un fin de semana en la playa es más importante que mi vida?
¿Qué hago con mis hijos, mamá? Tienen 4 años. No seas manipuladora, Celia, me regañó ella, con esa autoridad moral que siempre usaba para hacerme sentir pequeña. Eres una mujer exitosa, ¿no? Eres la gran arquitecta. Tienes dinero. Págale a una niñera de emergencias. O llama a esa tía tuya, a Petra, aunque sabes que no me cae bien. Nosotros no podemos perder estos vuelos. Además, vamos a ir a tu casa. A la Casa del Sol. Ya nos habíamos hecho a la idea. La mención de la casa fue como una segunda puñalada. La Casa del Sol. Mi villa en Puerto Vallarta. Mamá, susurré, sintiendo que las fuerzas me abandonaban. Si no vienen, no sé si voy a salir de esta. Claro que saldrás, eres fuerte como un roble. Siempre sobrevives a todo. Su tono se suavizó falsamente, una dulzura empalagosa que me dio náuseas. Mira, ya están llamando para abordar el grupo 1. Te llamo cuando aterricemos para ver cómo salió todo. Ah, y Celia, por favor, llama al administrador del condominio. La última vez que fuimos, el agua de la alberca estaba un poco turbia. Queremos que esté perfecta para la fiesta de tu padre mañana. Pero mamá, te queremos, hija. Resuélvelo. Bye. La línea se cortó. Me quedé mirando la pantalla negra del teléfono, incapaz de procesar la magnitud del abandono que acababa de sufrir. El silencio en la cocina solo era roto por los sollozos asustados de Lara y el sonido lejano, pero cada vez más fuerte, de una sirena acercándose. Me habían dejado. Me habían dejado tirada en el suelo, sangrando, aterrorizada, para irse a descansar a una mansión de lujo que yo había comprado, que yo había remodelado, y que yo pagaba mes tras mes con el sudor de mi frente. La puerta principal se abrió de golpe. Eran los paramédicos. ¡Aquí!, gritó Nico, corriendo hacia la entrada, convirtiéndose en el hombre de la casa a sus 4 años. Mi mamá no se mueve. Mientras me subían a la camilla, el dolor era insoportable, pero ya no era solo físico. Algo se había roto dentro de mi pecho, algo mucho más vital que mi apéndice. Mientras me colocaban la vía intravenosa y me aseguraban con correas, miré a mis hijos siendo consolados por una vecina que había entrado al ver la ambulancia. Les prometí con la mirada que volvería. Y me prometí a mí misma, con una furia fría y desconocida naciendo en mis entrañas, que si sobrevivía a esto, las cosas iban a cambiar. Iban a cambiar para siempre. El trayecto en la ambulancia fue una mezcla borrosa de luces estroboscópicas, el aullido de la sirena y los baches de las calles de Guadalajara que enviaban descargas eléctricas a través de mi abdomen. El paramédico, un hombre joven con ojos amables llamado Javier, me sostenía la mano y me hablaba constantemente para mantenerme consciente. Quédate conmigo, Celia. No te duermas. Ya casi llegamos al Hospital San Javier. Tus signos vitales están débiles, pero estables. Intenté concentrarme en su voz, pero mi mente, traicionera y febril, me arrastró hacia atrás en el tiempo. El rechazo de mi madre había abierto una compuerta que yo había mantenido sellada durante años, y los recuerdos inundaron mi conciencia con la misma violencia que el dolor físico. De repente, no tenía 36 años. Tenía 18. Estaba parada bajo la lluvia torrencial afuera del auditorio de mi preparatoria. Llevaba mi toga y birrete empapados, pegados al cuerpo. En mis manos, protegida por una funda de plástico que abrazaba contra mi pecho como un salvavidas, estaba mi diploma y una carta dorada, la beca completa para estudiar arquitectura en la mejor universidad del estado. Había sido la mejor de mi clase. Había dado el discurso de despedida. Había mirado hacia las gradas, buscando desesperadamente los rostros de mis padres entre el mar de familias orgullosas. Pero los asientos reservados para la familia Ramírez estaban vacíos. Recuerdo la sensación de frío, no por la lluvia, sino por la soledad absoluta. Había esperado 1 hora, 2 horas, pensando que tal vez el tráfico los había detenido. Entonces, mi viejo celular Nokia había vibrado. Un mensaje de texto de mi padre: lo siento, hija. Gemma tuvo una crisis nerviosa antes del concurso de belleza regional.
No encontraba sus zapatos de la suerte. Tuvimos que quedarnos a apoyarla. Felicidades por tu papelito. Nos vemos en casa. Gemma había quedado en quinto lugar en ese concurso de belleza de pueblo. Ni siquiera había ganado. Pero sus lágrimas por unos zapatos perdidos habían pesado más en la balanza de mis padres que el logro académico más importante de mi vida. Ese día, bajo la lluvia, tuve que tomar 2 autobuses para volver a casa, sola, mientras ellos llevaban a Gemma a cenar pizza para consolarla. Ese fue el día en que entendí mi rol en la familia. Yo no era la hija. Yo era el plan B. Yo era la red de seguridad. Gemma era la estrella frágil que necesitaba órbita y adoración, yo era la gravedad invisible que mantenía todo en su lugar, pero a la que nadie prestaba atención hasta que dejaba de funcionar. Señora. Señora, reaccione. La voz del paramédico me trajo de vuelta al presente. Estábamos entrando en urgencias. Las luces blancas de neón del hospital pasaban zumbando sobre mi cabeza. Rostros de médicos y enfermeras entraban y salían de mi campo de visión. Paciente femenina, 36 años, abdomen agudo, posible peritonitis. Presión arterial 90/60. Pulso 120. A quirófano, rápido. Sentí el piquete de la anestesia. Mientras la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre mí, mi último pensamiento consciente no fue de miedo. Fue de claridad. Una claridad cristalina y terrible. Durante 18 años más después de aquella graduación, había seguido intentando comprar su amor. Había pagado sus deudas. Había comprado esa maldita casa en la playa. Había financiado el estilo de vida de influencer fracasada de Gemma. Y hoy, cuando mi vida pendía de un hilo, ellos habían elegido, una vez más, la comodidad sobre mi existencia. Si muero hoy, pensé mientras mis ojos se cerraban, ellos llorarán en mi funeral, pero estarán más preocupados por quién pagará la hipoteca el próximo mes. Desperté 4 horas después. La garganta me ardía como si hubiera tragado vidrio molido, un efecto secundario del tubo de intubación. Mi abdomen estaba envuelto en vendajes apretados, y sentía un dolor sordo y constante, pero diferente al de antes. Estaba viva. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el techo pálido de la habitación de recuperación. Giré la cabeza lentamente. No había nadie sentado en el sillón de visitas. La habitación estaba vacía y silenciosa, salvo por el bip rítmico del monitor cardíaco. Una enfermera entró momentos después, sonriendo con simpatía. Ah, la bella durmiente ha despertado. Fue una cirugía complicada, señora Celia. Su apéndice se había perforado, pero el doctor Lozano hizo un trabajo excelente limpiando la infección. Estuvo muy cerca. Mis hijos, grazné. No se preocupe. Una señora muy amable, creo que dijo ser su tía Petra, llamó hace 1 hora. Dijo que ya tiene a los niños con ella y que vendrá a verla en cuanto le permitan las visitas. Suspiré aliviada. Tía Petra. La hermana mayor de mi padre, la oveja negra de la familia porque se atrevió a divorciarse en los años 80 y montar su propio negocio de catering. La única persona en mi familia que tenía la columna vertebral de acero y el corazón en el lugar correcto. Ella había viajado 2 horas desde su rancho para salvarme, mientras mis padres no podían perder un vuelo de 45 minutos. ¿Me puede pasar mi teléfono? Pedí. La enfermera me lo alcanzó de la mesita de noche. Tenía docenas de mensajes de amigos y colegas, preocupados. Pero mis dedos fueron directos al grupo de WhatsApp familiar, irónicamente titulado Familia Sagrada. Había actividad reciente. Mi corazón empezó a latir con fuerza, esperando, ¿qué? ¿Una disculpa? ¿Una foto de ellos en el aeropuerto regresando? Lo que vi hizo que la sangre se me helara en las venas y luego hirviera con una furia volcánica. La última foto había sido enviada hace 20 minutos. Era una selfie de Gemma. Estaba recostada en una de las tumbonas de teca importada que yo había seleccionado personalmente para la terraza de mi villa. Llevaba un bikini minúsculo y sostenía una copa de margarita helada.
Detrás de ella se veía la piscina infinita fusionándose con el azul profundo del océano Pacífico. El texto debajo de la foto decía, por fin un poco de paz. Iniciando el fin de semana de sanación emocional. Gracias papis por consentirme tanto y traerme a este paraíso. Almohadilla bendecida, almohadilla vibra alta, almohadilla Puerto Vallarta. Deslicé el dedo hacia arriba. Había un mensaje de mi madre, Otilia, respondiendo a una pregunta que yo no había visto porque estaba bajo anestesia. Yo había enviado, o tal vez había intentado enviar antes de la cirugía, no recordaba bien, un mensaje de voz automático de mi estado de emergencia. La respuesta de mi madre, escrita hace 2 horas, decía textualmente, Celia, deja de mandar mensajes dramáticos. Ya hablamos. El doctor Google dice que la apendicitis es una cirugía de rutina hoy en día. No nos arruines el viaje. Gemma está sensible. Eres la hermana mayor, se supone que debes resolver, no ser una carga para la felicidad de la familia. Por cierto, la clave del wifi de la casa no funciona bien, mándamela otra vez cuando despiertes. Carga. Esa palabra se quedó flotando ante mis ojos, pulsando con una luz maligna. Una carga. Yo, que les transfería 50.000 pesos mexicanos cada mes para sus gastos personales. Yo, que había pagado las 3 cirugías estéticas de Gemma, nariz, busto y liposucción, porque ella decía que eran inversiones para su carrera. Yo, que había comprado la Casa del Sol en ruinas hace 5 años y había invertido casi 4 millones de pesos en remodelarla para convertirla en una joya arquitectónica valorada ahora en casi 20 millones. Yo era la carga. Dejé caer el teléfono sobre mi pecho y miré al techo. Una lágrima solitaria, caliente y furiosa, rodó por mi sien y se perdió en mi cabello. No lloraba de tristeza. Lloraba por la muerte de la Celia que había sido hasta hoy. La Celia que buscaba aprobación estaba muerta. Había muerto en esa mesa de operaciones. La mujer que quedaba en esta cama era alguien diferente. Alguien que recordaba un número de teléfono muy específico. Tomé el teléfono de nuevo. No abrí WhatsApp. Abrí la lista de contactos y busqué un nombre que había guardado hacía años, bajo la etiqueta no contestar nunca. Don Fausto, tiburón hotelero. Don Fausto era el dueño del resort 5 estrellas colindante a mi villa en Conchas Chinas. Un hombre de negocios despiadado, conocido en todo Jalisco por conseguir lo que quería. Llevaba 3 años acosándome para comprar mi propiedad. Quería demoler mi hermosa villa para construir un estacionamiento de lujo y un acceso privado a la playa para sus clientes VIP. Siempre le había dicho que no. Esa casa era mi orgullo, mi obra maestra. Pero ahora esa casa no era más que el escenario de la burla de mi familia. Marqué el número. Eran las 9 de la noche. Sonó una vez. ¿Arquitecta Ramírez? La voz de don Fausto era ronca, sorprendida y con un toque de diversión. ¿A qué debo el honor a estas horas? Pensé que me había bloqueado. Don Fausto, dije. Mi voz sonaba rasposa, pero firme como el acero. ¿Sigue interesado en la propiedad de Conchas Chinas? Hubo un silencio breve al otro lado. Podía imaginarme al viejo lobo sonriendo, oliendo la sangre en el agua. Siempre, arquitecta. Siempre. ¿Ha cambiado de opinión? Sí. La vendo. Excelente noticia. Podemos agendar una reunión para la próxima semana y discutir el PREC. No, lo interrumpí. No me ha entendido. La vendo hoy. Ahora mismo. Don Fausto soltó una carcajada seca. Arquitecta, son las 9 de la noche de un sábado. Los bancos están cerrados. Los notarios están durmiendo o borrachos. Usted es Fausto Valderrama. Usted es dueño de Medio Vallarta. Sé que tiene notarios en su nómina que trabajan 24/7. Escuche mis condiciones, porque no las voy a repetir. El dolor en mi abdomen palpitó, recordándome mi vulnerabilidad física, lo que me dio más fuerza mental. Primero, el precio es de 18 millones de pesos. Sé que vale 20, pero quiero una venta rápida.
Es un descuento de 2 millones por la inmediatez. Me gusta cómo suena eso, murmuró Fausto. Continúe. Segundo, quiero el 50%, es decir, 9 millones de pesos, transferidos a mi cuenta personal en la próxima hora. El resto a la firma de la escritura definitiva el lunes. Factible. Tengo liquidez. ¿Cuál es el truco, Celia? Tercero, y este es el más importante. La venta es a de corpus, tal como está. Pero la posesión debe ser inmediata. Quiero que tome control de la propiedad esta misma noche. Físicamente. ¿Esta noche? Fausto hizo una pausa. ¿Por qué la urgencia? ¿Tiene cadáveres enterrados en el jardín? Peor, dije, sintiendo una satisfacción oscura. Tengo parásitos. Mis padres y mi hermana están ocupando la casa en este momento sin mi autorización expresa para este fin de semana. Quiero que los saque. Quiero que la casa esté vacía y bajo su control antes del amanecer. Usted tiene personal de seguridad para estas cosas, ¿verdad? Escuché el sonido de un encendedor y una calada profunda de cigarro. Arquitecta, ¿me está pidiendo que ejecute un desalojo de sus propios padres en mi nueva propiedad? Le estoy vendiendo una propiedad vacante legalmente. Lo que usted haga con los ocupantes ilegales que encuentre en su propiedad es asunto suyo. Solo le advierto, son ruidosos, prepotentes y probablemente le griten que usted no sabe con quién se mete. Don Fausto rió. Fue una risa genuina, casi infantil. Me encanta. Trato hecho. Mandaré a mi abogado, el licenciado Montero, a su ubicación ahora mismo con un contrato digital y una terminal bancaria. ¿Dónde está? Hospital San Javier. Habitación 304. Estará ahí en 30 minutos. Prepare su firma electrónica, arquitecta. Va a ser una noche interesante. Colgué el teléfono. 30 minutos después, un hombre impecablemente vestido entró en mi habitación de hospital. Traía una tablet y una mirada profesional que no juzgaba el hecho de que yo estuviera conectada a sueros y catéteres. Leí el contrato. Era un contrato de promesa de compraventa con transmisión de posesión inmediata. Una figura legal agresiva pero válida. Básicamente, en el momento en que yo firmara y recibiera el dinero, la casa dejaba de ser mía y pasaba a ser problema de Fausto Valderrama. Mi mano temblaba, no por miedo, sino por la adrenalina. La vía intravenosa tiraba de mi piel mientras sostenía el lápiz óptico sobre la pantalla. Pensé en Gemma bebiendo su margarita. Pensé en mi madre preocupada por el wifi mientras yo me desangraba. Pensé en mi padre exigiendo una fiesta de cumpleaños en mi terraza. Firmé. Celia Ramírez. 5 minutos después, mi teléfono vibró. Una notificación de mi banco. Transferencia recibida, $9,000,000.00 MXN. Remitente, Grupo Valderrama Inmobiliaria. Miré el número. 9 millones de pesos. Era más dinero del que mis padres habían visto junto en toda su vida. Y era mi boleto a la libertad. Un placer hacer negocios con usted, dijo el abogado, guardando la tablet. El señor Valderrama le manda decir que descanse. Su equipo de seguridad en Vallarta ya está en movimiento. Llegarán a la villa aproximadamente a las 12 de la noche, hora local. O tal vez esperen hasta la mañana para maximizar el impacto. Al señor Valderrama le gustan los espectáculos. Dígale al señor Valderrama que gracias, respondí, cerrando los ojos, agotada pero extrañamente en paz. El abogado salió. Quedé sola en la penumbra. Tomé mi celular una vez más. Abrí la aplicación de Smart Home que controlaba toda la domótica de la villa en Puerto Vallarta, las luces, el aire acondicionado, las cerraduras electrónicas, las cámaras de seguridad. Mi dedo flotó sobre el botón de acceso de usuarios. Allí estaban, papá, mamá, Gemma. Con un movimiento suave, casi cariñoso, seleccioné eliminar todos. Luego, cambié la contraseña maestra. Finalmente, busqué el contacto de Doña María,
La señora que cuidaba la casa y que había sido más madre para mí que mi propia madre. Le envié un mensaje de voz rápido. María, escúchame bien. Te acabo de depositar 100.000 pesos en tu cuenta. Es tu liquidación y un bono por tu lealtad. Vete de la casa ahora mismo. Sal por la puerta de servicio. Apaga tu teléfono y vete a casa de tu hija. No le abras a mis padres si tocan tu puerta. La casa ya no es mía. Mañana entenderás todo. Gracias por todo. Te quiero. Vi el doble cheque azul. María estaba en línea. Un minuto después, recibí un emoji de oración y un corazón. Sabía que ella obedecería. Todo estaba listo. La trampa estaba puesta. Me acomodé en la almohada, sintiendo como el analgésico empezaba a hacer efecto de nuevo. Por primera vez en 15 años, iba a dormir sin ser la hija obediente. Mañana sería el cumpleaños número 65 de mi padre. Y yo le había comprado el regalo más caro e inolvidable de su vida, una lección de humildad. Antes de que se desate el caos en la villa y veamos la cara de mis padres al descubrir la verdad, quiero pedirte un pequeño favor. Si estás disfrutando de esta historia de justicia, por favor dale un me gusta al vídeo y suscríbete al canal. Además, déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad nos escuchas hoy. Cada comentario ayuda a que este vídeo llegue a más personas que necesitan escuchar este mensaje. Muchas gracias. Ahora sí, volvamos a Puerto Vallarta. El domingo en Puerto Vallarta amaneció con esa perfección insultante que solo el dinero puede comprar. El cielo era de un azul cobalto profundo, sin una sola nube que manchara el horizonte, y el océano Pacífico brillaba como si alguien hubiera derramado millones de diamantes sobre su superficie. En la terraza principal de la Casa del Sol, la brisa marina movía suavemente las cortinas de lino blanco que yo había importado de Italia hacía 2 años. Eran las 12 del mediodía. La hora dorada para la familia Ramírez. Mi padre, Ramiro, estaba sentado en la cabecera de la mesa de teca, luciendo una guayabera de lino blanca que apenas lograba disimular su barriga prominente. Sostenía un vaso de whisky etiqueta azul, mi whisky, el que yo guardaba para ocasiones especiales, y gesticulaba ampliamente ante un grupo de 3 parejas de amigos jubilados que habían invitado. Eran los García y los López, gente del club de campo a quienes mis padres siempre intentaban impresionar. Pues sí, muchachos, decía mi padre, su voz retumbando con esa falsa modestia que había perfeccionado. Mantener una propiedad de este calibre no es fácil, se los aseguro. El mantenimiento, los impuestos, el personal, es una fortuna. Pero bueno, uno trabaja toda la vida para darle estos lujos a la familia, ¿no? Es mi pequeño paraíso personal. Es impresionante, Ramiro, comentó la señora García, mirando con envidia la piscina infinita. ¿Y qué vista? Tu hija Celia debe haber hecho un gran trabajo con la remodelación, escuché que ella es arquitecta. Mi madre, Otilia, intervino rápidamente, dejando su copa de champán sobre la mesa. Llevaba un caftán de seda y demasiadas joyas de oro para un día de playa. Ah, sí, Celia tiene buen gusto, eso no se lo niego. Pero las ideas fueron mías, claro. Yo le dije, hija, quiero que esto se sienta como un resort en Grecia. Ella solo ejecutó mi visión. Además, ya saben cómo es ella, siempre tan ocupada con el trabajo que casi nunca viene. Básicamente, mantenemos la casa nosotros para que no se caiga a pedazos. Desde una de las tumbonas, Gema soltó una risita. Estaba en plena sesión de trabajo, lo que para ella significaba sostener un teléfono con un aro de luz portátil frente a su cara. Hola mis amores. Decía a la cámara, poniendo boca de pato. Bienvenidos al house tour de mi villa familiar. Miren qué hermosura. Aquí es donde vengo a reconectar con mi esencia cuando el mundo del modelaje me agobia. Hoy celebramos el cumple de mi papi. Manden sus felicitaciones y estrellitas. Los amo. La escena era grotesca. Estaban bebiendo mi licor, comiendo los cortes de carne que yo había dejado en el congelador, y atribuyéndose el mérito de cada centímetro cuadrado de mi esfuerzo.
Y lo peor de todo, lo hacían sabiendo que yo estaba en una cama de hospital, sola, con el abdomen cosido. «María», gritó mi madre hacia el interior de la casa. «María, ¿dónde se metió esa mujer? Se nos acabó el hielo». «María». Nadie respondió. «¡Qué servicio tan terrible!», refunfuñó mi padre. «Celia la mima demasiado. Voy a tener que hablar seriamente con ella para que despida a esta inútil». En ese momento, la música de jazz suave que sonaba a través de los altavoces ocultos en el jardín se detuvo abruptamente. No hubo un desvanecimiento gradual, fue un corte seco, violento. «¿Qué pasó?», preguntó Gemma, mirando su teléfono. «Ay no. Se fue el wifi. Se cortó mi live. Papá, haz algo». «Calma, princesa, seguro se botó una pastilla», dijo Ramiro, levantándose con dificultad de su silla. «Estas instalaciones modernas son muy delicadas». Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, el sonido de motores potentes rompió el silencio de la calle privada. No era el sonido de un camión de reparto. Era el rugido grave de motores diésel de alto cilindraje. La enorme puerta de madera tropical de la entrada principal, que siempre estaba cerrada con cerrojos electrónicos de seguridad, emitió un pitido agudo. Un sonido que mis padres no reconocieron, pero que yo conocía bien. El sonido de un desbloqueo remoto de administrador. Las hojas de la puerta se abrieron lentamente, como las fauces de una bestia. 3 camionetas Suburban negras, con los vidrios totalmente polarizados, entraron en la propiedad. No pidieron permiso. No tocaron el claxon. Simplemente entraron una tras otra, invadiendo el camino de grava blanca que conducía a la entrada de la casa. Los invitados se quedaron congelados, con las copas a medio camino de sus bocas. Mi madre se llevó una mano al pecho. «¿Quiénes son?», susurró la señora López. «Ramiro, ¿invitaste a alguien más?». «No», murmuró mi padre, su cara perdiendo color rápidamente. «Deben haberse equivocado de villa». «Oigan. Esto es propiedad privada». Las camionetas se detuvieron en formación de abanico frente a la fuente principal. Las puertas se abrieron al unísono. De la primera camioneta bajaron 4 hombres. No eran matones de callejón. Eran profesionales. Llevaban trajes negros impecables, camisas blancas, corbatas discretas y gafas de sol oscuras. Tenían cables de comunicación enroscados detrás de las orejas. Eran seguridad privada de alto nivel. De la camioneta del medio bajó un hombre diferente. Tenía unos 50 años, cabello gris peinado hacia atrás con gomina, y sostenía un maletín de cuero. Su postura irradiaba la arrogancia de quien tiene la ley de su lado. Era el licenciado Montero, el abogado principal de Fausto Valderrama. Mi padre, tratando de recuperar su dignidad de patrón, bajó los escalones de la terraza, con el pecho inflado. «Oigan. ¿Qué significa esto?», gritó, señalándolos con su vaso vacío. «Largo de aquí o llamo a la policía. Soy amigo del alcalde». El licenciado Montero no se inmutó. Caminó hasta quedar a 3 metros de mi padre. Se ajustó las gafas y lo miró como si fuera una mancha en su zapato. «Buenas tardes. ¿Usted es el señor Ramiro Ramírez?». «Sí, soy yo. Y exijo que se larguen». «Señor Ramírez, mi nombre es Héctor Montero. Represento al grupo inmobiliario Valderrama S.A.D.C.B., hablaba con una dicción perfecta, casi robótica. Estamos aquí para tomar posesión física de este inmueble». «¿De qué diablos habla?», intervino mi madre, bajando corriendo detrás de mi padre, con Gemma grabándolo todo con su celular. «Esta casa es de mi hija, Celia Ramírez. Y nosotros somos sus padres». Montero sonrió. Fue una sonrisa fría, sin alegría. Abrió su maletín y sacó un documento con sellos holográficos y firmas digitales. «Corrección, señora. Esta casa era de la ciudadana Celia Ramírez hasta ayer a las 23 horas. En este momento, la propiedad, incluyendo el terreno, la construcción y todo lo adherido a ella,
Pertenece legalmente al señor Fausto Valderrama. Aquí está el contrato de compraventa y la orden de entrega de posesión inmediata firmada por su hija. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las cigarras parecieron callarse. ¿Qué? Gemma fue la primera en hablar, bajando el teléfono. ¿Celia vendió la casa? ¿Anoche? Eso es mentira. Ella está en el hospital. Precisamente, dijo Montero. La transacción se realizó digitalmente. Mi cliente fue muy claro, compró la propiedad libre de ocupantes. Ustedes, técnicamente, están allanando una propiedad privada ajena. Tienen, miró su reloj Rolex de oro, 30 minutos para retirar sus efectos personales y abandonar el perímetro. Esto es un atropello. Bramó mi padre, su cara poniéndose roja como un tomate. No pueden hacernos esto. Es mi cumpleaños. Celia nunca haría esto. ¿Ella sabe que estamos aquí? Ella no solo lo sabe, señor Ramírez, dijo Montero, sacando un iPad de su maletín. Ella lo orquestó. De hecho, tengo instrucciones de comunicarla con ustedes si se ponían difíciles. El abogado tocó la pantalla y levantó el iPad hacia ellos. La imagen era nítida a pesar del sol. Yo estaba en mi cama de hospital, con la bata azul pálida, las ojeras marcadas y el cabello revuelto. Tenía una vía intravenosa en cada brazo. Parecía débil, pero mis ojos miraban directamente a la cámara con una intensidad que traspasaba la pantalla. «Celia», gritó mi madre, acercándose al iPad. «Celia, diles a estos hombres que se vayan. Están arruinando el cumpleaños de tu padre. Diles que es un error». Tomé aire. Me dolía el abdomen al hablar, pero cada palabra valía la pena. «No es un error, mamá», dije. Mi voz sonaba amplificada por los altavoces del iPad, resonando en todo el jardín. «Vendí la casa». «¿Pero por qué?», gimió Gemma. «Mis cosas están adentro. Mi set de grabación». «¿Por qué?», repetí, soltando una risa seca que se transformó en una mueca de dolor. «Porque anoche, cuando yo estaba desangrándome y les pedí ayuda, ustedes me dijeron que no querían perder sus vuelos. Me dijeron que yo era una carga. Me dijeron que no los molestara. Estábamos estresados, hija». Intentó justificarse mi padre, cambiando su tono a uno de súplica. «No lo decíamos en serio». «¿Pero no puedes vender la casa? Es el patrimonio de la familia». «No, papá». Lo corté en seco. Era mi patrimonio. Mío. Yo lo pagué. Yo pagué cada ladrillo, cada mueble, cada botella de whisky que te estás bebiendo. Y durante 15 años, pensé que si les daba todo lo que pedían, algún día me querrían tanto como quieren a Gemma. Pero anoche entendí que para ustedes yo solo soy un cajero automático con pulso. Celia, por Dios, ¿qué va a pensar la gente?, siseó mi madre, mirando de reojo a los invitados que observaban la escena con la boca abierta. «Que piensen lo que quieran», respondí. «Se acabó, mamá. Se acabó el dinero. Se acabó la casa. Se acabaron los viajes. Ya no soy su carga. Ahora son libres. Libres para pagarse sus propios lujos». «Eres una malagradecida», gritó Gemma, acercándose a la pantalla con furia. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Qué han hecho por mí, Gemma?», pregunté suavemente. «Aparte de gastarse mi dinero». «Don Fausto, el nuevo dueño, quiere su casa vacía. Les sugiero que empiecen a empacar. El reloj corre». El abogado Montero retiró el iPad y cortó la llamada. Hizo una seña con la mano a los hombres de seguridad. «Señores, ayuden a estas personas a agilizar su salida. Todo lo que no esté en una maleta en 15 minutos se queda en la propiedad y será considerado basura». El caos se desató. Los invitados, los García y los López, no esperaron ni un segundo. Agarraron sus bolsos y corrieron hacia sus autos estacionados afuera, murmurando disculpas y evitando mirar a mis padres a los ojos.
La vergüenza social era palpable. Los guardias de seguridad entraron a la casa. No fueron violentos, pero fueron eficientes. Entraron a las habitaciones y empezaron a sacar las maletas de mis padres y de Gemma. «Cuidado con eso», chillaba Gemma. «Es Louis Vuitton». Uno de los guardias sacó el aro de luz y el tripié de Gemma y los dejó en el pasto con indiferencia. Otro sacó la hielera con las bebidas. Mi padre intentó bloquear la entrada, pero era un hombre viejo y fuera de forma contra 4 profesionales entrenados. El licenciado Montero simplemente se paró frente a él y le dijo en voz baja: «Señor Ramírez, si no se mueve, tendré que llamar a la policía municipal para reportar invasión de morada. Y créame, en este pueblo, el señor Valderrama es quien paga los aguinaldos de la policía. ¿Quiere pasar su cumpleaños en una celda?». Mi padre se desinfló. Toda su arrogancia, todo su orgullo de patriarca, se evaporó en un instante, dejándolo como lo que realmente era, un hombre pequeño que había vivido de prestado. «Otilia, vámonos», murmuró, con la voz quebrada. La escena final de ese día fue digna de una tragicomedia. Mis padres y Gemma, arrastrando sus maletas de diseñador por el camino de grava, bajo el sol abrasador del mediodía. No tenían auto, porque habían llegado en avión y pensaban usar mi camioneta que estaba en el garaje, pero los guardias no les dieron las llaves. Tuvieron que caminar 500 metros hasta la carretera principal para intentar conseguir un taxi. Gemma lloraba, no por la pérdida de la casa, sino porque su transmisión en vivo no se había cortado a tiempo y miles de personas habían visto cómo los echaban a la calle. Los comentarios en su pantalla volaban: «No que era tu casa, qué vergüenza, fake rich». Desde mi cama de hospital no vi esa parte final. Pero tía Petra, que estaba sentada a mi lado dándome sorbos de agua con una pajita, me lo narró todo. Ella había estado recibiendo mensajes de texto de la señora García, la amiga de mi madre, quien le contó cada detalle con un placer morboso. «Ya están afuera, mija», me dijo tía Petra, acariciándome el pelo. «Ya se acabó». Cerré los ojos y exhalé. Por primera vez en mi vida adulta, el dolor en mi abdomen era lo único que me dolía. El dolor en mi alma había desaparecido. El regreso de mi familia a Guadalajara fue, según me contaron después, una odisea de humillación. Al no poder cambiar sus vuelos de regreso, que eran de clase económica básica, sin cambios permitidos, aunque ellos decían que eran VIP, tuvieron que comprar boletos de autobús de última hora. Imaginen a la Sagrada Familia, acostumbrada a choferes y primera clase, apretujada en un autobús comercial durante 5 horas, con el aire acondicionado descompuesto y rodeados de gallinas y cajas de cartón. Llegaron a la ciudad el lunes por la mañana, sudorosos, agotados y furiosos. Su primera parada no fue su casa. Fue el hospital. Yo estaba despierta, intentando comer un poco de gelatina, cuando escuché los gritos en el pasillo. «Quiero ver a mi hija. Soy su madre. Tienen que dejarme pasar». Era Otilia. La puerta de mi habitación se abrió de golpe, pero no fue mi madre quien entró. Fue tía Petra quien se paró en el umbral, bloqueando el paso con su cuerpo robusto y sus brazos cruzados. Detrás de ella, pude ver las caras enrojecidas de mis padres. «Quítate, Petra», gruñó mi padre. «Esto es un asunto familiar. Tú no te metas». «Soy su familia», dijo Petra con una calma aterradora. «Y soy la persona que ella designó como su responsable legal. Ustedes no van a entrar. Celia necesita reposo, no más veneno». «Ella nos robó», chilló Gemma, asomando la cabeza por detrás. «Vendió nuestra casa y se quedó con el dinero. Vamos a demandarla». «¿Su casa?». Petra soltó una carcajada que resonó en el pasillo estéril. «Esa casa estaba a nombre de Celia. Ella la compró. Ella la pagó. Y hablando de pagar, tengo algo para ustedes». Tía Petra sacó de su bolso de mano un sobremanila grueso. No se lo dio en la mano, lo tiró a los pies de mi padre. «¿Qué es esto?», preguntó él, mirando el sobre como si fuera una bomba. «Es la verdad, Ramiro». La voz de Petra se volvió dura como la piedra.
Celia me contó por qué se sentía tan obligada con ustedes. Me contó la historia de que ustedes vendieron el rancho del abuelo para pagar su universidad. Vi cómo la cara de mi padre pasaba del rojo al blanco pálido en un segundo. Mi madre se llevó la mano a la boca. Celia siempre creyó que ella les debía la vida por ese sacrificio, continuó Petra, hablando lo suficientemente alto para que las enfermeras y curiosos escucharan. Pero tú y yo sabemos la verdad, ¿no, hermanito? El rancho no se vendió para pagar la colegiatura de Celia. Celia tenía beca completa. Yo vi los papeles. El rancho se vendió para pagar tus deudas de juego y las inversiones fraudulentas en las que te metiste. Un jadeo escapó de mis labios. Yo estaba escuchando todo desde la cama. Petra me lo había insinuado, pero escucharlo confirmado frente a ellos era devastador. «Eso es mentira», gritó mi madre, pero su voz carecía de convicción. «No es mentira». «Y aquí están las pruebas», señaló Petra el sobre en el suelo. Copias de las escrituras de venta del rancho, fechadas 2 años antes de que Celia entrara a la universidad. Y copias de los estados de cuenta de Celia de los últimos 10 años. ¿Saben cuánto les ha dado su hija? 8,5 millones de pesos. Sin contar la casa de la playa. Petra dio un paso adelante, obligando a mis padres a retroceder. Su hija ya pagó su supuesta deuda 10 veces. Ustedes la han estafado emocional y financieramente. Si intentan demandarla, si intentan acercarse a ella o a sus nietos, yo misma llevaré estos papeles a la fiscalía y los denunciaré por abuso de confianza y fraude. Y Gemma, Petra miró a mi hermana con desprecio, te sugiero que busques un trabajo real. Se acabaron las becas. La seguridad del hospital llegó en ese momento. Señores, tienen que retirarse. Están alterando el orden, dijo un guardia corpulento. Mi padre miró el sobre en el suelo, luego miró hacia la habitación donde yo yacía. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron a través del espacio entre el brazo de Petra y el marco de la puerta. No vi arrepentimiento en sus ojos. Vi miedo. El miedo de un parásito que se da cuenta de que el huésped ha muerto. Se dio la media vuelta y se fue, seguido por mi madre y Gemma. Nunca recogieron el sobre. Han pasado 6 meses desde ese día. La recuperación física fue dolorosa. Tuve una infección postoperatoria que me mantuvo en cama 2 semanas más, pero tía Petra no se apartó de mi lado ni un instante. Nico y Lara se han encariñado tanto con ella que ahora la llaman abuela Petra. Con el dinero de la venta de la casa, hice 3 cosas. Primero, compré un departamento en una zona exclusiva de Guadalajara. No es una mansión, pero tiene seguridad las 24 horas y portero que tiene instrucciones estrictas de no dejar pasar a nadie. Con el apellido Ramírez, excepto yo y mis hijos, claro. Segundo, creé un fideicomiso educativo para Nico y Lara. Su futuro está asegurado, pase lo que pase conmigo. Tercero, invertí en mi propia salud mental. Voy a terapia 2 veces por semana para desaprender la culpa, para entender que decir no es una oración completa. ¿Y mi familia? Las noticias vuelan en Guadalajara. Sé que tuvieron que vender su casa actual, la que yo también estaba pagando, porque sin mi mensualidad de 50,000 pesos no podían mantenerla. Ahora viven en un departamento de alquiler en una zona modesta de la ciudad. Mi padre tuvo un conato de infarto hace 2 meses, probablemente por el estrés de no tener dinero, pero se recuperó. Ahora trabaja de medio tiempo llevando la contabilidad de una ferretería. Sí, a los 65 años, tuvo que volver a trabajar. Mi madre vende productos de catálogo y se queja con quien quiera escucharla de lo ingrata que es su hija rica. Pero nadie le cree mucho, la gente empieza a ver la realidad cuando el dinero se acaba. Gemma fue la que peor cayó. El vídeo de su desalojo se hizo viral en TikTok, pero no de la forma que ella quería. Fue expuesta como una falsa rica. Perdió sus pocos patrocinadores reales. La última vez que supe de ella, estaba trabajando como recepcionista en un gimnasio y había tenido que vender todas sus bolsas de diseñador para pagar la renta. A veces, por las noches, cuando Nico y Lara duermen, siento una punzada de tristeza.
No por extrañarlos a ellos, sino por extrañar la idea de familia que nunca tuve. Extraño la fantasía de unos padres que me quisieran por mí y no por mi chequera. Pero luego miro a mi alrededor. Miro mi departamento tranquilo, sin dramas, sin exigencias. Miro a mis hijos creciendo felices, lejos de la toxicidad y el favoritismo. Y me doy cuenta de que no perdí una familia. Perdí un tumor. Me costó una casa en la playa y casi me cuesta la vida aprenderlo. Durante 36 años, creí en una mentira fundamental, creí que el amor era una transacción. Pensaba que si daba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, si era lo suficientemente perfecta y generosa, eventualmente acumularía suficiente crédito para ser amada. Estaba equivocada. El amor real no lleva contabilidad. El amor real no te deja desangrarte en el suelo de una cocina mientras se va de vacaciones. El amor real es tía Petra durmiendo en una silla incómoda de hospital solo para asegurarse de que no despiertes sola. La lección más dura que aprendí es que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. A veces, el acto de amor propio más grande que puedes hacer es cortar el árbol genealógico y plantar el tuyo propio desde cero. No me arrepiento de vender esa casa. No me arrepiento de dejarlos en la calle. Porque ese día no solo vendí 4 paredes y un techo, compré mi dignidad. Y ese, amigos míos, es el único lujo que realmente vale la pena poseer. Y ahora, quiero preguntarte a ti, que has llegado hasta el final de mi historia. Yo los dejé sin techo el día del cumpleaños de mi padre y me negué a darles un solo centavo más, sabiendo que caerían en la pobreza. ¿Fui demasiado cruel? ¿O crees que a veces la única forma de detener a un abusador es quitándole todo el poder de golpe? Déjame tu opinión sincera en los comentarios. Los leo todos. Y si esta historia te ha hecho sentir algo, si te ha recordado que vales más que lo que puedes dar, por favor dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte esta historia. Nos vemos en el próximo relato. Cuídate y hazte respetar.